y los hermanos que están allá en casa, a ver si escuchan también ellos, si no que nos digan. Vamos a meditar esta tarde, hermanos, en la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis. Verso 1. Dice así, hermanos: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Verso 2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Amados hermanos, ¿cómo era la condición hermanos, de la iglesia de Sardis? ¿Cómo vivía esta iglesia? Mucho platicamos o hemos platicado de la Odisea, pero vamos a hablar un poquito acerca de esta iglesia de Sardis, que decía estar viva, pero sus obras decían otra cosa, hermanos. Y el mensaje para esta iglesia, hermanos, es el mensaje que hoy día es para usted y para mí. Acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Que la iglesia tenía que guardar, la iglesia de Sardis. Que la iglesia de Sardis tenía que conservar la enseñanza que había oído, que había recibido. Esa enseñanza, hermanos, ese anuncio, tenían que conservarlo, pero era así. Dice: si no velares, voy a venir a ti. No te voy a avisar. Voy a venir. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Verso 4, más. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han, ¿qué? Dice que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Amados hermanos, la condición de la iglesia de Sardis, pero de la mayoría de la iglesia de Sardis, no era buena. Aparentemente estaban vivos,
O sea, en su mente tenían el conocimiento, como muchos lo tenemos. Pero en su corazón, ¿cómo estaban? Estaban muertos, hermanos. Estaban muertos, porque dentro de ellos no hacían las obras que a Dios le agradaban. Sin embargo, dice que había unos poquitos, unos pocos. Había unos pocos que sí hacían cosas buenas. Y esas pocas personas que hay en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, andarán conmigo en vestimentas blancas porque son dignos. Hermanos, ¿cuánto cuesta andar en vestiduras blancas? ¿Qué tan difícil es, hermanos, mantenerse en vestiduras blancas? Eso es lo importante, el poder permanecer en esas vestiduras blancas. Y Dios nos da la oportunidad, dice, de que andemos con Él, porque somos dignos de ello. Pero hay algunos que recibieron, pero no contuvieron, no guardaron. Evangelio de Mateo. Bueno, aquí antes, el 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es una bendición, ¿no, hermanos? Hermanas, es una bendición para la iglesia, para sus hijos. Pero ¿para quién dice? Para el que venciere. Para el que venciere. Quiero que veamos Mateo 9. Mateo 9, verso 15. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice: y Jesús les dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Verso 16, ¿cómo dice, hermanos? Hermana Rosita, hermana Bene, ¿cómo dice? A ver, hermana Bene, el verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Hasta ahí. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Hermosas palabras, hermosa reflexión. Por ejemplos muy sencillos, aparentemente, pero con mucho fundamento. Nadie echa, dice, remiendo el paño recio o nuevo, el vestido que. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se puede? Ustedes, hermanas, que conocen más de este tipo de actividades, ¿por qué no se puede, hermana Rosita? Porque ya se ve mal. Se ve mal, dice la hermana Lucre. ¿Por qué no se puede? Porque dice que en la tela nueva
lo que va a hacer es que va a ser más grande la rotura, como que va a jalar la tela vieja y en lugar de arreglarlo se va a hacer peor. Sí, ¿verdad, hermanos? No se puede. No se puede. Fíjense, hermanos, o sea, algo que está ya, digamos, que ya está deteriorado del sol y del agua y de todo, pues una ropa usted la toma y se desbarata, se deshace la ropa, hermanos. Y si usted quiere restaurarla con algo nuevo, lo va a dañar más. Es decir, una camisa, hermanos, que está así. Hay camisas que cuando las usamos mucho, en mi caso, con cualquier cosita se abre, ya está quemada, se rasga. Y si la quisiera la hermana Erika ponerle algo nuevo, al momento de trabajar la tela vieja se va a romper, se va a dañar, no va a funcionar, hermanos. Se desperdicia lo que le iba a poner. ¿Cuándo funciona? Cuando se rasga, como dice la hermana, pero que es algo que todavía funciona, que es algo nuevo. Pero dice, nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, lo que dice mi hermana. Y luego la siguiente parte, hermanos, dice algo importante también. Verso 16, 17. Ni echan vino nuevo. ¿En dónde, hermanos? De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama. Entonces, hermanos, para echar el vino en los cueros, ¿cómo tiene que estar el cuero? Hermana Gaby, los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros, mas echan el vino nuevo, ¿en qué, hermanos? Y lo uno y lo otro se conserva juntamente. ¿Cómo habla nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo nos enseña? Miren, la iglesia de Sardis, no todos pudieron contener el vino, sino que el vino se derramó. Y por eso, hermanos, como dice ahí, aunque estaban vivos, pero estaban muertos. Porque sus acciones, porque sus obras, porque todo lo que hacían, hermanos, era algo que no agradaba a Dios. Y por eso es importante como iglesia, mi hermano Sergio, hermana Abigail, que tienen meses, que se convirtieron en cueros nuevos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas ya no pueden habitar en nosotros, porque acuérdense que las cosas viejas, ¿qué hacen con lo nuevo? Con lo nuevo, ¿qué hace con lo viejo? No lo va a contener. Es decir, hermanos, si seguimos en acciones viejas o en la pasada manera de vivir, no podemos contener el Evangelio, no lo vamos a poder llevar, no lo vamos a resistir. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no permaneció en la iglesia? No me refiero de aquí, de hermanos que a veces nos damos cuenta, o hermanas, ¿por qué no perseveró en la iglesia? Porque, hermanos, no todos dejamos lo viejo. Algunos, en apariencia, parecen ser buenos, pero las viejas costumbres siguen dentro de ellos. Y esas personas
no contienen dentro de sí el Evangelio. Y tarde o temprano el Evangelio se derrama y los cueros se rompen, se deshacen. Pero si nosotros somos esos cueros nuevos, y menciono a mis hermanos porque acaban de bautizarse, pero somos todos, y somos nuevos, sufrimos nuevos en Cristo, porque las cosas viejas han pasado, entonces el Evangelio llega y lo resistimos, porque estamos convencidos de que nosotros hemos decidido dejar lo viejo. ¿Y cuál es lo viejo que tenemos que dejar? ¿Cuál es aquello que tenemos que separar, hermanos, para hacer esos cueros nuevos y que resistamos? ¿Qué es eso viejo? ¿Cuál es ese remiendo, hermanos? Ese paño viejo. ¿Cuál es ese paño nuevo? Las nuevas de salvación, hermanos, el Evangelio de Dios es ese paño nuevo. O ese vino también es el Evangelio de nuestro Dios. Colosenses. Capítulo 3 de Colosenses. Verso 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados hermanos, dice, amortiguad pues vuestros miembros que están ¿dónde? Y es fácil amortiguarlos, hermanos. Amortiguad pues vuestros miembros, hermanos, que están sobre la tierra. Y ahí dice fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? Cuando andábamos en el viejo hombre, hermanos. Cuando andábamos en aquel tiempo pasado, cuando andábamos en otro tiempo viviendo en ellas, mas ahora que somos nueva criatura, que somos los cueros nuevos, no sigamos el ejemplo de la iglesia de Sardis, sigamos el ejemplo de aquellas pocas personas que dicen, aquellas pocas personas que sí han conservado sus vestiduras blancas. Mas ahora dejar también, ¿qué cosa? Todas estas cosas. Y ahí dice, muchas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿de qué, hermanos? Y somos ahora una nueva, ¿qué, hermanos? Criatura en Cristo Jesús. Y esta criatura, hermanos, resiste el Evangelio. Llevamos el Evangelio y lo podemos contener, lo podemos conservar en nuestra vida. No se va a desparramar, no se va a derramar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque desechamos lo viejo de nosotros. ¿Cuándo es cuando no se ha desechado? Cuando todavía nos llama la atención las cosas de la carne, hermanos. Cuando todavía puede más
las cosas carnales. Es cuando todavía hay glorías. Entonces, hermanos, ¿qué recompensa habrá para esas pocas personas, hermanos? ¿Sí se fijan que siempre son pocas personas? Cuando el diluvio fueron pocas. Cuando Sodoma y Gomorra fueron pocas. Y yo creo, hermanos, que cuando Cristo venga, hago referencia a los millones de gentes que hay. Si somos fieles, vamos a ser buenas personas. O sea, me refiero a la iglesia de Dios comparado con la humanidad que existe. No somos mayoría. ¿Sí me explico? Y aún de la iglesia de Dios. Hermanos, y ese es el cuidado que debemos de tener. Que no seamos de las 5 que durmieron. No, hermanos. Que seamos que durmieron y quedaron sin aceite. Que seamos de las 5 que tenían aceite. Es vacío. Apocalipsis, hermanos. Nuevamente ahí el mismo capítulo 3. Versículo 5, hermanos. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Como decía aquel himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre, ¿qué, hermanos? Imagínense, hermanos. ¿Qué siente aquella hermana, aquel hermano cuando se va a bautizar y que se hace el pase de lista y que se menciona su nombre? ¿O qué sentimos, hermanos? ¿Qué vivimos? ¿Qué experiencia pudiéramos decir a nosotros recibir ese anuncio y poder decir, heme aquí? ¿No fue hermoso? Pero no tiene comparación, hermanos, porque esto es solamente el principio, el inicio. Pero imagínense, hermanos, estar ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y escuchar que se pase lista y que esté el nombre de usted o mío ahí. Qué bendición, qué alegría. Y dice, no lo borraré. No lo borraré, el que venciere. Pero para vencer se necesita, hermanos, que amortiguemos nuestros miembros. Hermanos, no les digo esto que voy a mencionar con el afán de inquietarles por alguna razón. Pero a veces son muchas las llamadas que recibimos, que recibo. Hermano, tengo este problema. Hermano, tengo este otro problema. Y a veces voy colgando el teléfono, todavía ni termino la llamada y me está a veces hablando de nuestro hermano. Tengo una situación, a veces de pareja, de vicios, de diferentes circunstancias. Entonces, hermanos, vencer no es fácil. Pero hay una promesa y esa promesa es viva, hermanos, y es de parte de Dios. Y por esa promesa tenemos que luchar. O sea, no decimos que sea fácil. Si vamos queriendo lograrlo solos, no lo vamos a lograr. Pero si nos aferramos, hermanos,
a nuestro Dios, si nos acercamos a Él, Él se llegará a nosotros. Y el enemigo va a huir de nosotros. El problema es que a veces obedecemos a la carne y no seguimos las cosas del Espíritu, hermanos. Y hermanos, pero miren, luego uno dice, ¿por qué me hablan justo cuando están en las circunstancias tan difíciles? ¿Por qué no me hablaron antes para decirme, hermanos, que yo, ¿cómo me pienso hacer esto? Pues porque no conviene, ¿verdad? No conviene hablar porque saben que va a haber una reprensión o va a haber algo. Pero ya que están en la encrucijada o estamos en alguna circunstancia, hermanos, es eso. Pero aquí el consejo va en este sentido, hermanos. Que cuidemos nuestras vestimentas blancas. Que luchemos. Que no importa, hermanos, que seamos pocos. Pero que seamos de esos pocos que hemos sido tenidos por dignos delante de Dios para estar un día en su reino. Y que ahorita somos poquitos los que estamos. Y aunque estemos todos, somos pocos. Pero que esos pocos, hermanos, tengamos derecho a estar ante la presencia de nuestro Dios. Si yo me gozo estar aquí, hermanos, me alegra estar aquí, venir para acá, nos alegramos, pensar en mañana, pues hay gozo. Hermana Abigail, imagínense cuando le dicen, bueno, yo creo que no le dicen, pero cuando le dicen, tienes que trabajar mañana sábado, ¿qué sienten? O cuando le llegaron a decir en alguna ocasión, Pues tristeza, porque yo no soy de trabajar los sábados, entonces sentí creo que casi te quieren obligar, porque casi que nos dicen para mujeres. sí. Me decía, gracias, hermano, así mi hermana en esto, dice, hermano, no sé qué hacer, me están casi forzando por el sábado, con algo. Le decía yo, sí sé, ¿qué podemos hacer? Hay que invocar el nombre de Dios. Porque saben, hermanos, para vencer hay que obedecer. No hay otra cosa, hermanos, no hay otra forma. Queremos vencer, hay que seguir las instrucciones, las reglas de Dios y vamos a vencer. Y estaremos con esas vestiduras blancas. Y se siente mal, hermanos, que, como dice mi hermana, cuando les dicen porque no tenemos, porque nuestra costumbre es congregarnos. Pero saben, hermanos, con la ayuda de Dios podemos lograr los objetivos. ¿Y saben cuál es la recompensa? Aparte de la vida eterna y de un reino milenial, pues que Dios nos va a dar felicidad en este tiempo también. Porque somos felices, ¿o no, hermanos? ¿O cómo se sienten? Bueno, yo sí los veo felices, hermanos. O como hermana Irma, ¿cómo se sentía el sábado allá por la Laguna Verde? Bien, hermano. Ni se acordaba de nosotros, hermano. Andaba bien contenta. ¿Por qué, hermanos? Porque allá hay parientes de la hermana. No carnales. Allá hay una parentela que la une la fe de Jesús, que la une un mismo espíritu, hermanos. Y esa familia, hermanos, la tenemos en muchos lugares. O sea, somos hijos de un gran rey. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que nos ayude, paz.